La modelación térmica de una zona de acopio constituye una herramienta fundamental para analizar el comportamiento de la distribución de temperatura dentro del material almacenado y su interacción con el entorno. Mediante el uso de modelos matemáticos basados en los principios de la transferencia de calor, es posible predecir la evolución de la temperatura en el tiempo y el espacio, considerando mecanismos como la conducción, la convección y, cuando corresponde, la radiación. En este proyecto se desarrolla la modelación térmica de una zona de acopio a escala, con el propósito de evaluar la propagación del calor bajo determinadas condiciones iniciales y de frontera. Para ello, se emplea un enfoque de métodos numéricos que permite discretizar el dominio de estudio y resolver la ecuación de conducción de calor, obteniendo una representación del comportamiento térmico del sistema. Algunos de estos métodos son diferencias finitas, o en el caso de el método de la resistencia, aplicando métodos como el método de Euler y Runge-Kutta de grado 4. La maqueta fue concebida como una representación física a escala de una zona de acopio de residuos sólidos. Esta fue diseñada no solo como un modelo arquitectónico, sino como una analogía física de un sistema térmico nodal acoplado. Cada espacio, como se puede ver dentro de la estructura, fue definido como un nodo técnico independiente, lo que permite transformar el problema físico en un sistema matemático equivalente que se basa en la transferencia de calor por conducción entre las regiones. El diseño contempla 4 áreas principales. Como se puede ver, primero está la bodega de residuos aprovechables, bodega de residuos no aprovechables, bodega de residuos peligrosos y área administrativa. Estas zonas nosotros las organizamos como estratégicamente para simular condiciones reales de operación, donde cada nodo presenta diferentes características térmicas, debido al tipo de residuo almacenado, su nivel de actividad interna y su posición al entorno. Adicionalmente, incorporamos un pasillo central como zona de transición térmica. Esta cumple o tiene una función de amortiguar el intercambio de calor entre los extremos del sistema. Esta disposición no es arbitraria, sino que responde a criterios de optimización espacial y térmica, buscando reproducir condiciones similares a un sistema físico real donde existen gradientes de temperatura entre las zonas. El concepto central de diseño es permitir la correlación directa entre el modelo físico y el modelo matemático, implementado en métodos numéricos, de manera que cada cambio estructural en la maqueta tenga una equivalencia en el sistema de ecuaciones diferenciales que describa el comportamiento térmico. Como se puede ver aquí, el layout de la maqueta fue definido bajo criterios de ingeniería térmica y una funcionalidad operativa, priorizando la coherencia entre el modelo físico y el modelo matemático. La distribución espacial busca reproducir un sistema donde las interacciones térmicas entre nodos no son uniformes, sino que estas dependen de la proximidad, el tipo de material y la función en cada zona. Las bodegas de residuos se ubicaron en sectores diferenciados con el fin de representar distintos niveles de generación y acumulación de calor. En particular, la bodega de residuos peligrosos se aisló parcialmente del área administrativa debido a su potencial de generar condiciones térmicas más inestables. Esta separación nos permitió simular un comportamiento más realista del sistema, donde ciertas zonas actúan como fuentes o sumideros térmicos. Acá el pasillo central cumple un papel clave dentro del modelo, ya que funciona como una región de acoplamiento térmico entre las zonas laterales. Su presencia permite observar aquí gradientes de temperatura más suaves y analizar cómo el calor se redistribuye dentro del sistema. Esta configuración fue fundamental para la correcta aplicación del modelo de diferencias finitas y para la interpretación de los resultados numéricos obtenidos mediante métodos como Euler y Runge-Kutta. En términos generales se puede decir que el layout no solo corresponde a criterios arquitectónicos, sino que estaba directamente vinculado a la formulación matemática de problemas, garantizándonos que la discretación espacial del sistema sea consistente con la representación nodal utilizada en la simulación computacional que se hizo en el proyecto. Ahora, la selección de materiales para la construcción de la maqueta se realizó bajo criterios de resistencia mecánica, estabilidad estructural, facilidad de manufactura y coherencia con el modelo térmico conceptual. El material principal utilizado fue madera MDF,
debido a su alta rigidez, uniformidad en densidad y facilidad para ser cortado con precisión mediante tecnología de corte láser. Estas propiedades permitieron garantizar la exactitud geométrica del modelo. Como refuerzo estructural se utilizaron listones de cedro de sección 1 por 1, las cuales aportaron estabilidad adicional a la estructura, evitando deformaciones durante el ensamblaje y el uso experimental de la maqueta. El cedro presenta buena resistencia mecánica y estabilidad dimensional, lo que se hace adecuado para soportar esfuerzos en puntos críticos de la estructura. Para la cubierta se empleó icopor, seleccionado por su baja densidad y su reducida conductividad térmica, lo que contribuye a minimizar la transferencia de calor desde el exterior hacia el interior del sistema. Este material permite además reducir la carga total sobre la estructura principal. Las puertas y ventanas fueron fabricadas mediante impresión 3D con filamento FDM, lo que permitió obtener piezas con alta precisión geométrica y detalle funcional. Estas aberturas son importantes dentro del modelo, ya que influyen en la ventilación y en la interacción térmica entre el exterior y el interior del sistema. Finalmente, se utilizó adhesivo para madera como material de unión de todas las piezas de la estructura, debido a su alta capacidad de adherencia sobre el MDF y el cedro, asegurando la integridad estructural del modelo durante las pruebas experimentales. El proceso de construcción se desarrolló en varias etapas secuenciales, iniciando con la fase de diseño digital, donde se definieron las dimensiones generales de la estructura, la distribución de los nodos y la geometría del sistema en planta. Este diseño previo permitió garantizar la coherencia entre el modelo físico y el modelo matemático implementado posteriormente. En la segunda etapa, las piezas de MDF fueron fabricadas mediante cortadora láser, lo que permitió obtener cortes precisos, reduciendo errores de manufactura y asegurando que cada componente encajara correctamente dentro del sistema estructural. Esta etapa fue fundamental para preservar la escala y las proporciones del modelo. Posteriormente, se realizó el ensamblaje estructural, comenzando con la base, enseguida de la instalación de las paredes externas y divisiones internas correspondientes a cada nodo. Durante este proceso se verificó continuamente la perpendicularidad de las superficies y la correcta alineación de los espacios, con el objetivo de evitar distorsiones geométricas que puedan afectar la interpretación térmica del sistema. En una fase posterior se incorporaron refuerzos estructurales de cedro en puntos estratégicos, especialmente en las esquinas y uniones críticas, con el fin de aumentar la estabilidad global del modelo. Finalmente, se añadieron los componentes funcionales como puertas y ventanas impresas en 3D y se instaló el techo de icopor, completando así la estructura final de la maqueta. Para la determinación del perfil térmico del periodo de análisis se procedió a realizar un ajuste de curvas. Para ello se empleó una regresión polinómica de grado 6. Ahora, la información recolectada para el ajuste de curvas y para los datos del modelo empleado para la zona de acopio, se recolectó información directamente de la página del IDEAM. Consulta y descarga de datos hidrometeorológicos. Ahora, para el análisis se escogió temperatura del aire a 2 metros y la humedad relativa para la ciudad de Cartagena y la estación del aeropuerto Rafael Núñez. Ahora, para el análisis se escogió el año 2020. Se hizo el análisis para un año, pero como por la cantidad de datos que habían y por la densidad de estos, se decidió realizar el análisis para 3 meses representativos de este año, que fueron marzo, junio y noviembre. Para ello se escogieron los 30 días de ese mes y se procedieron a promediar las temperaturas a 2 metros del aire de cada hora de cada día. Con ello se obtuvo un promedio de temperatura de 2 metros diario promedio de todos los días durante todo ese mes. Ahora,
Teniendo estos datos, se procedió a graficar temperatura versus tiempo. Y así obtener de este gráfico la ecuación polinómica de grado 6, la cual, mediante esta, se obtuvo una representación matemática continua de la temperatura ambiental, de la temperatura respecto al tiempo, a partir de los datos discretos obtenidos en la página del IDEAM. Ahora, con esta regresión polinómica se obtuvo la ecuación que representa la función con altos valores de R cuadrado, 0,92 para marzo, 0,97 para junio y 0,96 para noviembre. Con esta información se procedió a realizar los análisis pertinentes para el modelo y los métodos que se utilizaron para darle solución y para los análisis pertinentes, tanto para el método de las resistencias térmicas, diferencias finitas, Euler y el método de Runge-Kutta 4, de grado 4. Ahora, nosotros, ¿por qué elegimos un polinomio de grado 6? Bueno, este se justifica por asimetría del ciclo térmico tropical, que trae consigo una fase de calentamiento matutino acelerado en la mañana, en el día, y posterior una fase de enfriamiento vespertino gradual. Y entonces la validez del ajuste de Kupa se determina mediante los coeficientes estos de acá de determinación, que ya mencioné que fueron bastante altos. Asimismo, se procedió a calcular los errores de datos medidos u obtenidos por el IDEAM con los datos de la ecuación del R cuadrado, a la cual se les hizo el ajuste de Kupa, obteniendo datos sumamente pequeños, lo cual evidencia la eficacia de la regresión polinómica de grado 6. Asimismo, se contempló de igual forma realizar el análisis con la ecuación sinusoidal, pero no se obtuvieron datos tan afines, lo cual lo descartamos y procedimos a elegir la regresión polinómica de grado 6. Ahora, teniendo esto, se define la función temperatura modelo en función del tiempo, que será evaluada analíticamente para generar todos los datos o los vectores de entrada necesarios para la simulación numérica. Para iniciar el análisis térmico de nuestra zona de acopio, lo primero que se hizo fue realizar el modelo a escala en planta, donde se colocan a escala todas las dimensiones que posee esta zona de acopio. Posteriormente se procedió a colocarle un número de nodo a cada una de las habitaciones, donde el nodo 1 corresponde a la bodega de residuos aprovechables, el nodo 2 corresponde a la bodega de residuos no aprovechables, el nodo 5 corresponde a la bodega de residuos peligrosos, el nodo 6 al área de personal operativo, el nodo 3 y el nodo 4 corresponden al pasillo, donde se optó por poner 2 nodos en el pasillo para que el análisis térmico fuese un poco más completo y preciso en este caso. Bueno, la ecuación con la que se trabajó para hacer el análisis térmico fue la ecuación de balance de energía nodal, esta que se puede observar aquí, la cual nos ayuda a, digamos, en un lapso de tiempo T dado, calcular cuánto es la temperatura T mayúscula en ese nodo, en ese lapso de tiempo. Aplicando la ecuación de balance de energía nodal a cada uno de los nodos de nuestra zona de acopio, nos quedan las siguientes ecuaciones, que son las que aplicaremos tanto en el método de Euler como en el método de Runge-Kutta 4. Estas ecuaciones
tienen como variables la capacitancia, el flujo de calor en la habitación analizada y las diferencias de temperatura entre el nodo a analizar y los nodos adyacentes y el nodo a analizar y la temperatura exterior, dividido todos entre sus resistencias equivalentes para cada caso. Como primer paso para hacer aplicación de estas ecuaciones de balance de energía nodal, se halló el volumen de cada una de las habitaciones, donde estos son los volúmenes correspondientes en metros cúbicos. Destacar que aunque aquí las dimensiones estén en centímetros, todo el análisis térmico y ecuaciones de Excel aplicadas se trabajaron con el Sistema Internacional de Medidas, o sea, en metros, en segundos y en kilogramos. Capacitancias. Para hallar las capacitancias se hizo uso de esta fórmula de aquí, que nos dice que la capacitancia es igual a la densidad del aire por el volumen de la habitación analizada por el calor específico de la misma, donde el calor específico se tomó como constante 1005 joules entre kilogramos por Kelvin. Haciendo uso de esta fórmula y multiplicando la densidad del aire por el calor específico por el volumen de cada habitación, se obtuvo las capacitancias para cada uno de los nodos a analizar. Posteriormente, se halló la resistencia equivalente, que es esta que está aquí, que se ubica debajo de las diferencias de temperatura o deltas de temperatura que se analizan para cada nodo, que son los que están acá en estas fórmulas. RE11, RE21 y así sucesivamente. Primero, explicar. La notación que usamos para las resistencias corresponde a lo siguiente. Esta sería para el nodo 1 la resistencia externa 1 aplicada al nodo 1. Continuamos entonces con la resistencia externa 2 aplicada al nodo 1, que es básicamente esto que se puede ver acá. Para el nodo 1, lo que viene siendo la temperatura externa 1, que influye en la temperatura del nodo 1. Aquí sería la temperatura externa 2, que influye en la temperatura del nodo 1. Esta sería la temperatura del nodo 2. Si se fijan, esta no tiene ninguna E al lado. Eso quiere decir que va de un nodo a otro. Cuando tiene una E, quiere decir que va de una temperatura externa a una temperatura nodal. Bueno, para hallar las resistencias tanto de conducción como de convección para cada uno de los nodos, debido a que se puede observar que para cada nodo se hace uso de 3 resistencias, 2 por convección y 1 por conducción del muro. Entonces lo que se hace es hallar las 2 resistencias por convección que se aplica a cada nodo dependiendo de la temperatura aplicada y 1 por conducción del muro. Entonces, la resistencia equivalente será la suma de las 3 mismas, como se puede ver. Para esto se hizo uso de las 2 fórmulas. Disculpen. Se hizo uso de estas 2 fórmulas de la resistencia por conducción, donde las variables que participan son L, que sería el espesor del muro, K, que sería la conductividad eléctrica,
y A, que sería el área. Aquí se puede observar que la resistencia es inversamente proporcional a el área que debe atravesar. Entre menor sea el área, pues mayor sea la resistencia y viceversa. Y la resistencia por convección, donde se usa el coeficiente de transferencia por convección, H, que para este caso decidimos coger uno para el interior y uno para el exterior, debido a que este coeficiente depende de una variable muy importante, que es la velocidad del viento. Por ende, en habitaciones, en zonas interiores, debe ser menor al exterior, donde la velocidad del viento es evidentemente mayor. Aplicando estas dos fórmulas, hallando el área con ayuda del largo del muro y esta altura del muro, que para este caso fue una altura de 11.7 centímetros, que pasado a metros sería 0.1117, perdón. Multiplicando estos dos, tanto el largo del muro como la altura del muro, se obtiene el área del muro, la cual será aplicada en esta fórmula, y con ayuda del coeficiente de transferencia por convección, transferencia de calor por convección y la conductividad eléctrica, hallamos tanto las dos resistencias por convección como la resistencia por conducción. Es importante tener en cuenta que para el caso del nodo 3 y el nodo 4, que no se está atravesando ninguna pared, solo se consideró una resistencia por convección, una única resistencia, y la resistencia por conducción se obvió, se tomó como cero. Luego de hallar todas las resistencias para cada uno de los nodos, se procedió a asignarles temperaturas iniciales y flujo de calor total para cada una de las habitaciones. Estos valores son, digamos, valores típicos sacados de bases de datos, los cuales en zonas de acopio normales fueron los valores que logramos encontrar. Luego de esto se procedió a aplicar las ecuaciones de balance de energía nodal, primero para el método de Euler. Para el método de Euler, lo que se hizo fue aplicar las ecuaciones directamente, donde se tenía todo, se tenía la capacitancia, se tenían las resistencias y la temperatura externa, que consideramos un valor de 31 grados Celsius, obtenido del ajuste de un ajuste de curvas hecho para Cartagena a una altura de 2 metros en diferentes meses del año, y esa fue la temperatura que más se repitió, así que fue la que tomamos. Aplicando las ecuaciones de balance de energía nodal, se obtiene que sería la temperatura anterior sumada al tamaño de paso, que en este caso se tomó un tamaño de paso de 0.01, multiplicada por 1 entre la capacitancia, es este término de acá. Se multiplica todo eso por el flujo de calor Q, multiplicado por los deltas de temperatura entre la resistencia. Esto aplicado para cada nodo, donde para el nodo 1 se consideró el delta de temperatura exterior menos la temperatura del nodo 1, que en este caso la inicial era 28 grados, dividido entre la 1, dividido entre la resistencia de la temperatura exterior 1 aplicada al nodo 1. Asimismo, con la resistencia de la temperatura exterior 2 aplicada al nodo 1, la resistencia del nodo 2 aplicada al nodo 1 y la resistencia del nodo 3 aplicada al nodo 1.
con sus respectivas temperaturas. Aplicando esta ecuación para cada uno de los nodos siguientes, se obtuvieron estos valores de temperatura. Está un poco larga la tabla porque el tamaño de paso es bastante pequeño, pero estos fueron los valores de temperatura para cada uno de los nodos analizados. Para el caso del nodo 1, la temperatura, según el método de Euler y con un tamaño de paso de 0.01, que para hacer el método de Euler y tener tantos valores, digamos, es un rango de valor bastante amplio. Como pueden ver, son 1000 iteraciones. Es un tamaño de paso bastante pequeño debido a la precisión del método de Euler, donde si se fijan la temperatura del nodo 1 pasó de ser de 28 grados centígrados a 32 grados centígrados. La del nodo 3 pasó de 30 a 31. La del nodo 4 pasó de ser de 29 a casi 30. Entonces se notó un incremento bastante alto en las temperaturas con el método de Euler. Ahora, para el método de Runge-Kutta es un método bastante más complejo de aplicar debido a la cantidad de constantes que hay que encontrar para hacer el análisis térmico de cada nodo. Lo que se hizo fue aplicar estas fórmulas. El método Runge-Kutta 4 se caracteriza por ser esta fórmula de aquí, donde hay que hallar 4 constantes K, aplicando, digamos, aplicando el delta dentro de las variables, evaluando el delta dentro de las variables. Con ayuda de esto, lo que se hace es hallar cada una de las constantes para luego aplicar la fórmula de Runge-Kutta 4, ejemplificando con el nodo 1. Lo que se hace, se obvia, en este caso para hallar las constantes, no se suma la temperatura 1, porque ese es un miembro que se borra de esta ecuación de Euler. En el caso de Euler, se hacía la suma de la temperatura, como se puede ver aquí. En este caso no se hace eso directamente, esa parte se obvia y se hace solo el análisis de la diferencia de resistencias dividido la diferencia de temperaturas dividido entre la resistencia de ese delta de temperatura, la resistencia correspondiente de ese delta. Entonces, para el caso de K2, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que donde esté aplicada el delta de temperatura y donde aparezca la temperatura 1, lo que se va a hacer es que se va a restar el tamaño de paso, que en este caso es el delta X, multiplicada por el K anterior entre 2. O sea, sería, aquí está aplicada la temperatura 1, que es la casilla N80. Entonces lo que se va a hacer es que adicional de restarle esa temperatura, se le va a restar también el tamaño de paso dividido entre 2 por el K anterior. Lo mismo con el K3, disculpen. Lo mismo con el K3. Y para el caso del K4,
Es una ecuación muy similar, pero en vez de restarle el tamaño de paso por el K anterior entre 2, lo que se hace es que solo se le resta el tamaño de paso por el K anterior, sin dividirlo entre 2. Ahora, se aplica rungecuta, en este caso solo para el nodo 1. Lo que se hace es la temperatura que estamos analizando más el tamaño de paso o delta X dividido entre 6 por K1 más 2 veces K2 más 2 veces K3 más K4. Y eso nos da un aproximado. Si nos fijamos, el lapso de tiempo a analizar es bastante pequeño, es solo de 10 segundos. Lo cual, si se pueden fijar aquí, disculpen, déjenme bajar. En este caso, si se pueden fijar, la temperatura no cambia prácticamente nada, con un tamaño de paso bastante pequeño, bastante grande, entre comillas, ¿no? Si te fijan, son unas temperaturas más coherentes porque en 10 segundos la temperatura no va a cambiar prácticamente nada. En cambio, con el método de Euler, las temperaturas se vio un cambio bastante grande debido a la poca precisión de este método. Rungecuta es un método muchísimo más preciso, aún con deltas grandes, como el que se toma en este caso. Y eso pues evidencia que es un método bastante bueno para hacer análisis térmicos, digamos, donde no se requiera una gran cantidad de datos, porque para llegar a la precisión de Rungecuta utilizando Euler se requeriría por lo menos usar un delta de 0.0001, lo cual te llevaría una cantidad de celdas demasiado grande y sería pues poco eficiente, vaya. Entonces este sería el análisis térmico de nuestra maqueta utilizando el método Rungecuta. Para el modelo estacionario se tiene inicialmente pues este método de diferencia finita. Entonces primero se discretizó el dominio asignándole un tamaño de paso pues a cada celda para imitar pues las dimensiones de nuestra maqueta. Entonces aquí ocurre algo especial, que como nuestro tamaño de paso, que cada celda equivale a 1.5 por 1.5, nuestro tamaño de paso excede lo que viene siendo la dimensión de nuestro muro. Entonces eso se tiene en cuenta más adelante con un análisis que les voy a explicar posteriormente. Entonces, inicialmente tenemos el estado inicial, evidentemente, y para el cálculo de lo que viene siendo las temperaturas internas, pues simplemente realizamos un promedio, como estamos acostumbrados a hacer. Entonces, este promedio se realiza pues para todas las habitaciones, utilizando pues utilizando como temperatura las que se calcularon por medio de Euler y RK4, y consideraremos las que están en el estado igual 0, ya que pues en este modelo no se tiene en cuenta la evolución temporal. Entonces, ¿qué ocurre en las paredes? Al momento de estar aquí en lo que viene siendo en los lados adyacentes a las paredes, las celdas adyacentes, se tiene que modificar la ecuación. Pero esto, ¿por qué ocurre? Ocurre porque ya las celdas que están internamente, las celdas que vamos a promediar ya no todas son con temperaturas internas, sino que hay unas que están con temperaturas que vienen siendo las de afuera y cruzando lo que viene siendo la pared. Por lo que la pared evidentemente viene ejerciendo lo que viene siendo una resistencia a la temperatura. Entonces, inicialmente tenemos que los nodos ubicados junto a las paredes, pues ya ocurre lo que les dije. Van a ejercer una resistencia. Entonces aplicamos esta ecuación. En donde T derecha y T abajo viene siendo pues lo que viene siendo el promedio
En promedio, como normalmente se tiene, todas las que estén de forma interna, pues se trabaja igual. N viene siendo el número de celdas que estén internas, que estén del lado interno de la habitación. G viene siendo la conductancia, que es igual a el inverso de la resistencia entre esos dos puntos, lo que viene siendo la celda que está por afuera y la celda que está por adentro. Y pues se hace la sumatoria. Abajo simplemente viene siendo N, que ya les dije que viene siendo el número de celdas que están del lado interno, es decir, en este caso, pues está la que está arriba, abajo y a la derecha. Entonces aquí el N viene siendo 3. Y aquí la sumatoria de la G, que también se coloca en el denominador, la inversa de la resistencia, como ya lo mencioné. Bueno, esto se aplicó para cada casilla de forma independiente. Y pues se hicieron manualmente 20 iteraciones. Hicieron 20 iteraciones. Bueno, en realidad nos hicieron 30 iteraciones. Me equivoco, 25, perdón. 25 iteraciones. En realidad este montón de iteraciones no son necesarias, pero nosotros lo hicimos porque por falta de pericia. Evidentemente, para ver cómo se comportaba el modelo, pues queríamos ver si funcionaba. Entonces, para las iteraciones automáticas lo que hacemos es grabar un macro que consiste en colocar el estado inicial acá y la iteración i igual 1 acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer al momento de grabar el macro es copiar todo lo que viene siendo la representación de nuestra zona de acopio, incluyendo el estado este, que es lo que también va a iterar. El numerito que está acá arriba, estado i. Lo copiamos y lo pegamos acá arriba. Ese va a ser nuestro primer macro. Entonces, eso va a ser para el loop, para la repetición, para el momento de realizar la iteración. O sea, acá tenemos. Entonces, vamos a colocar do. Esto va a ser lo que ya nosotros grabamos. Y vamos a colocar que, bueno, generalmente se coloca que esta iteración se repita hasta que el error que está en esta tabla de cualquiera de estos sea menor a 0.01%. Esta tabla de errores se realiza pues evidentemente utilizando la fórmula de error porcentual entre iteraciones, y esto va a parar cuando evidentemente el error sea menor a 0.01%, donde se considera que ya se logró un equilibrio. Pero ¿qué sucede? En nuestro caso, como son demasiadas iteraciones, nosotros consideramos en Visual Basic, en el macro consideramos hasta la iteración 300. O sea, en realidad aquí seleccionamos la casilla esta que está aquí. Cuando esto llegue a la iteración 300 se va a parar automáticamente. Llega un error de 4% en donde nosotros consideramos que ya se llega a un equilibrio térmico. Cabe recalcar que este modelo no tiene en cuenta la evolución temporal. Esa viene siendo el modelo transitorio, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, para el reinicio, simplemente lo que vamos a hacer es grabamos una macro acá arriba, copiamos esto, el estado inicial, y importante, al momento de pegarlo, al igual que en la macro anterior, vamos a pegarlo en este formato, donde solo coloquemos los valores, porque si pegamos como hacemos habitualmente, pues se nos daña pues no va a funcionar correctamente. Simplemente colocamos los valores. Y bueno, eso es para el reinicio. Está representado de esta manera. Al momento de cliquear, pues esto va a regresar a la condición inicial. En la fase transitoria del modelo se simuló la evolución temporal de la temperatura en cada nodo de la maqueta, partiendo de una condición inicial definida como el estado base del sistema. Del estado inicial del sistema. A partir de este valor inicial, la temperatura se actualizó en intervalos de tiempo constantes, donde cada iteración representa un instante de simulación. Entonces, en cada caso,
la temperatura de los nodos se calcula a partir del estado del instante anterior. O sea, acá en la iteración 1 tiene en cuenta el estado inicial. Para la iteración 2 tiene en cuenta el estado i igual a 1, que es la iteración 1. Entonces, como condición inicial de frontera, se incorporó la temperatura ambiente variable. La temperatura ambiente proporcionada por el ajuste de curva. Entonces, esta temperatura representa la interacción térmica entre la maqueta y el medio externo, donde está en rojo. Los valores de esta temperatura no fueron asumidos constantes, evidentemente, sino que se obtuvieron a partir del ajuste de curva realizado con los datos de los meses representativos de marzo, junio y noviembre, utilizando en promedio de dichos ajustes para definir la función de temperatura externa empleada durante toda esta simulación transitoria. Entonces, aquí están los datos ya del ajuste de curva proporcionado. El análisis se va a realizar para 23 horas a 23 iteraciones, donde este 0 es el estado inicial, el estado i igual 0. Entonces, respecto a las ecuaciones empleadas, esta corresponde a la discretización de la ecuación de conducción de calor mediante el método de diferencia finita explícita, utilizando el método de Euler hacia adelante, llamado Euler explícito para la integración temporal. Esta primera ecuación representa la actualización de la temperatura de un nodo de frontera con una condición convectiva. A considerar el intercambio de calor con el ambiente a través de la temperatura externa. Entonces, acá esta ecuación se aplica, y si nos damos cuenta de este término, tiene en cuenta la temperatura externa, la capacidad la conductancia externa, es decir, para esta casilla acá, externa, donde hay contacto con la temperatura de afuera, la temperatura ambiente, se aplica esta ecuación, donde esta conductancia va asociada al respectivo nodo. Un ejemplo, este es el nodo número 1 y acá, entonces, para este nodo 1 tenemos esta conductancia acá de este lado y esta acá arriba. Ahora, la segunda ecuación, esta acá, corresponde a la actualización de un nodo interno donde el intercambio de calor ocurre únicamente por conducción con un nodo adyacente. Es decir, esta fórmula se aplica, está acá, aquí ya no se tiene en cuenta lo que viene siendo la temperatura externa porque, digamos, no está adyacente, lo que viene siendo el borde al muro. Entonces, para estas habitaciones acá, internas, estas blancas, casillas blancas, por eso es que las denotamos así, que no están en contacto con el muro, pues se aplica esta ecuación 2, en el que el intercambio ocurre únicamente por conducción de los nodos adyacentes, simplemente los nodos que están a su alrededor. Bueno, ya este modelo se resolvió por un procedimiento iterativo utilizando el método Euler explícito, actualizando la temperatura de los nodos en cada intervalo de tiempo, en este caso cada hora, delta de tiempo cada hora. Y ya se sabe que el análisis se llevó a cabo durante un periodo de 23 horas, ya que cada 23 horas, ya que el ajuste de curva empleado para representar la temperatura ambiente, esta temperatura externa, fue definida para ese intervalo. Entonces, esto permitió evaluar la evolución temporal de la distribución de temperatura de la maqueta bajo condiciones ambientales variables representativas. Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí ya establecimos nuestro estado inicial. Acá donde se implementan todas las ecuaciones. Simplemente la ecuación 1 y la ecuación 2. Dependiendo si esta se encuentra adyacente
a los extremos, es decir, a los muros, simplemente se encuentra en el centro. Entonces, este estado inicial siempre se va a mantener así fijo. Y aquí van a ir todas las ecuaciones. Entonces, esto se llevó a cabo durante 23 horas. Inicialmente se copió este estado I, donde están todas las fórmulas, la misma distancia en el que está del estado inicial. Hizo 23 veces de manera manual. Posterior a eso, se realizó utilizando el macro, un método para, digamos, volver este modelo automático. Entonces, por cada vez que yo cliqueo, cambia de estado. Estado 1, estado 2, estado 2, estado 3. Esto es correspondiente a la hora 2 y a la hora 3. Entonces, ¿cómo se grabó este macro? Aquí, para facilitar, digamos, la grabación del macro, quitamos el zoom de esta manera, le damos en grabar macro, copiamos aquí y pegamos acá. Luego tenemos macro y en Visual Basic en el módulo 2 obtenemos todo esto. Luego solo lo asociamos, vinculamos con un botón y esto me permite, digamos, iterar por cada clic. Cabe recalcar que en estas iteraciones, para cada una de estas iteraciones, esta temperatura externa va a variar, ya que esto digamos, se colocó para que así sea. Bueno, en este estado 0, la temperatura corresponde a esta es la fórmula. Y para este estado 1, temperatura externa es correspondiente. Entonces, estas son todas las temperaturas que se van a llevar a cabo de temperatura ambiente. Entonces, ya teniendo eso, se coloca un botón de reinicio en el que simplemente se hace el mismo procedimiento. Se copia el estado inicial y luego se pega acá. Cabe recalcar que tiene que pegar como valores. Es decir, yo copio este aquí. Donde lo voy a copiar acá o lo voy a pegar, tiene que pegarse acá valores. Bueno, entonces este ya sería el resultado. Vamos a iterar acá hasta 23 horas, lo que sería digamos, el límite del análisis. 23. Y este es el resultado final. Y ya simplemente le damos el reinicio y vuelve al estado inicial.